Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, profesores, educadores y padres de familia. Mi nombre es Catherine Vargas. Soy guía Montessori AMI de 3 a 6 años, Casa de Niños, y guía de asistentes de la infancia en formación de 0 a 3 años. El día de hoy, junto a Bolivia Mar, nos toca hablar sobre el desarrollo del lenguaje, uno de los temas que es muy importante para nuestros niños que están en la primera infancia. A continuación voy a compartir mi pantalla. Las preguntas vamos a dejarlas al final. Vamos a estar también compartiendo mucha información digital a aquellos que forman parte del Club del Educador. Entonces, tenemos unos minutitos para compartir pantalla. Ahora sí, creo que ya todos pueden ver mi pantalla. Hablemos del desarrollo del lenguaje en esta primera infancia de 0 a los 6 años. Y bueno, hablemos primero sobre el concepto de qué es el lenguaje. Y el lenguaje no es nada más que una expresión humana y no solo un medio de comunicación. ¿Por qué expresión humana? Porque a través de esta expresión hay un reflejo de nuestro espíritu del hombre. El lenguaje también expresamos a través del arte, de la danza. Y también el lenguaje ha ido evolucionando junto a la evolución de los seres humanos. Se han ido incorporando nuevas palabras, como por ejemplo escanear o mándame un mail, que ya tienen un significado. Es por esto que necesitamos ver al niño como aquella persona que va a preservar nuestro lenguaje para las futuras generaciones. Estamos atravesando por un momento de cuidar y salvar todos los dialectos de nuestros grupos minoritarios. Es por eso que es muy importante enriquecer el vocabulario del niño. Pero, ¿cómo? A través del uso de palabras precisas y claras en el niño. Aquí hay una cita de la doctora María Montessori que dice: una palabra es la unión de ciertos números de sonidos. Lo que da el significado a la palabra es la decisión del hombre. Estos sonidos por sí solos no tienen sentido. Una palabra es el símbolo o representación de una idea, pero es también un acuerdo entre los hombres. María Montessori. Entre nosotros nos hemos puesto de acuerdo para ponerle a la mesa, mesa, o ponerle table, por ejemplo, a la mesa en otro idioma, ¿no? Todo esto es creado por el ser humano. Alguien entre muchos hombres determinó llamar a las cosas por su nombre. Y es así que llegaron a un acuerdo y también y llegaron a un acuerdo para poder comunicarse a través de estas palabras. El niño al nacer viene preparado para poder percibir todos los sonidos del lenguaje y para poder reproducirlos exactamente. Hasta los 6 meses, los niños pronuncian los mismos sonidos guturales hasta los 6 meses. Ya después de los 6 meses, los niños van haciendo sonidos de su ambiente o del lugar donde se encuentran. Es por eso que es tan importante que en estos primeros meses de vida nosotros podamos tener ese contacto visual con el niño, que podamos hablar, que podamos expresar sus emociones cuando lo están bañando, que podamos explicarle qué es lo que está sucediendo. María Montessori hablaba que es durante los primeros 6 años de vida que el niño es capaz de absorber todos estos sonidos y aprender con facilidad. Más tarde será muy difícil desarrollar el lenguaje. Eh, Tienen estos 2 primeros años de vida para perfeccionar su lenguaje e incluso para introducir otras lenguas hasta los 12 años, que es el límite del lenguaje que se va a ir desarrollando. El niño tiene dos herramientas principales, que es em, que es la propuesta de la doctora María Montessori. La primera es la mente absorbente, que es, que decía ella, María Montessori decía que la mente absorbente que tiene el niño no tiene filtros, no discrimina, se encarna en él. Y el segundo es los periodos sensibles, que son aquellas ventanas de oportunidades
ventanas en las que nosotros como adultos, como guías, educadores, podemos con tan solo observar, intervenir y ser una guía para el niño. Hablamos también de dos centros relacionados con el lenguaje. El primero, el oído, para, eh, para oír el lenguaje. El centro receptivo o auditivo se halla en relación con la psique, en donde el lenguaje se desarrolla de manera inconsciente. Esto se desarrolla por separado. El auditivo es el que recibe el lenguaje. Inconsciente en el niño, no se da cuenta el niño qué es lo que está recibiendo. El lenguaje es música para el oído del niño. La voz humana es, eh, es música. Cuando un bebé escucha la voz de la mamá o la voz de un adulto, automáticamente gira la cabeza. Entonces, para él es música. Es importante que nosotros vayamos hablando todo el tiempo con el niño, vayamos comunicándonos y expresando lo que sentimos, ¿no? Lo que podemos enseñar y modelar. Este órgano del oído está completo desde antes del nacimiento. Imagínense, desde los 6 meses el niño ya escucha primero los sonidos de la mamá, el corazón, los sonidos que están dentro del vientre también. Luego escucha la voz del papá y luego los sonidos del exterior. El segundo centro es eh, todo lo que necesitamos para hablar, la nariz, la boca, la garganta. En este se involucra la nariz, el velo del paladar, la tráquea, la laringe, pulmones, cuerdas vocales, cavidad torácica, etc. Es un movimiento complejo que involucra alrededor de 100 músculos que están relacionados con la respiración y la cual permite la emisión y sonidos del habla. En esta parte se desarrolla más lentamente el lenguaje. Cuando el niño empieza a decir palabras, aquí ya el niño empieza hablar, por eso es tan importante tener ese contacto visual con el niño y que él nos observe cómo estamos modulando em, toda la parte facial, los músculos faciales de nuestro rostro. El lenguaje es una herramienta para desarrollar la personalidad e individualidad. En Montessori, más allá de enseñarles a leer o escribir, estamos desarrollando su personalidad. ¿Por qué? Porque es a través del lenguaje que él va a saber expresarse y comunicarse con los demás. Aquí hay una cita muy importante. Cuando, cuando nace, ya es consciente y atraído por la voz humana, en particular la voz de su madre, y la formación de las estructuras mentales necesarias para el lenguaje han comenzado su desarrollo. El lenguaje en el niño es un proceso gradual. Puede ser llanto, los sonidos guturales, las sílabas que van avanzando, mientras el niño va creciendo, va empezando a decir sílabas, las palabras, solamente palabras, luego dos palabras, hasta llegar a una oración, hasta llegar a una conversación. Imagínense el desarrollo que ha sido en, en tan corto tiempo, ¿no? Desde que nace hasta aproximadamente 12, 14 meses que ya él puede pronunciar varias palabras y hacerse entender lo que él dice, ¿no? La palabra yo también, ¿qué nos dice cuando el niño dice yo? Que estamos hablando sobre la formación de su personalidad, su identidad. Él se está reconociendo como individuo dentro de la sociedad. Este lenguaje es modelado en base a las experiencias del ambiente. Todo lo que tengamos en nuestro ambiente, ya sea en la casa, en el ambiente, en el aula, todo debemos llamarlo por su nombre. Y todas las experiencias sensoriales, las experiencias grupales o individuales que tengamos con los niños, tenemos que tener mucho vocabulario. Mientras más rico el ambiente en vocabulario, mejor se va a perfeccionar el niño, menos problemas de lenguaje va a tener. El lenguaje de su comunidad también es muy importante, de que él aprenda eh, todas aquellas palabras que van a formar parte de su identidad. Es por eso que es más allá de aprender a leer, a escribir,
es a que pueda expresarse, expresar sus sentimientos, eh, a que puedan ponerle un nombre a las cosas y que él pueda transmitir lo que su psiqui, su mente está tratando de expresar, ¿no? No olvidemos también que el lenguaje es una tendencia humana, que es la tendencia de comunicarnos y también que forma parte de pertenecer a un grupo, el sentido de pertenencia. Cuando el niño ha desarrollado su lenguaje y puede expresarse, él siente que pertenece a un grupo. Hablemos de dos puntos importantes. La primera, que es la nébula. Y ese es un término Montessori que se ha utilizado para conceptualizar todas las posibilidades innatas del ser humano. Es decir, eh, que el niño tiene toda esta capacidad para adquirir y desarrollar su lenguaje. Em, las nebulosas son las potencialidades que el niño tiene. Hablemos también del orme. El orme es esa energía que impulsa al niño, la energía de usar el lenguaje para adaptarse a su cultura y su familia, para adaptarse a su tiempo y espacio. Qué importante es esa frase, tiempo y espacio. Em, al que nosotros podamos dar la posibilidad de que él pueda transmitir ese lenguaje, él se está adaptando a su cultura y está siendo partícipe de su ambiente, de la familia que le rodea. Aquí hablemos un poco de la posibilidad de adquirir lenguaje, ¿no? Para aprender a hablar cualquier idioma se requiere de muchos centros neurológicos que estén activos. Cuando nace el bebé, el sistema nervioso no está mielinizado. La naturaleza ha dado al ser humano la posibilidad de nacer con muchos reflejos, lo que va a ayudar a adaptarse al ambiente. Y esto va a ir mielinizando cada, cada neurona que el bebé tiene cuando nace. Para que las diferentes estructuras cerebrales se conecten, con sistemas corporales, el cerebro se prepara, así como también los músculos de la cara se preparan a hablar y a comprender de manera física. Es importante que todo lo que hagamos en esta primera infancia podamos verbalizarlo y que se conecte su cuerpo y su mente. Cuando hay esta conexión de cuerpo y mente, realmente hay un aprendizaje significativo. Aquí en esta tomografía podemos ver los diferentes centros que se activan, ya sea cuando estamos hablando como escuchamos y descifrar las palabras. Otra parte de crear imágenes es importante porque diferentes sectores del cerebro se están activando. Entender se activa otro centro del lenguaje, ¿no? Procesar la palabra hasta llegar a expresar. Entonces es toda una secuencia, todo un circuito que los niños tienen la capacidad de hacerlo, todos los niños. Mm. Hay cuatro necesidades para el desarrollo del lenguaje. La primera es la capacidad de escuchar y comprender el lenguaje, tener un aparato auditivo saludable y funcional. Qué importante que en esta etapa gestacional se desarrolla el lenguaje auditivo. Las paredes del útero se van adelgazando y los sonidos internos, el bebé ya va escuchando estos sonidos internos, ¿no? La atracción a la voz humana, lo que les decía. Hay que tener mucho cuidado, hacer el chequeo de todo el tema del oído, de algunas infecciones. Hay que estar siempre al tanto. La segunda es la capacidad de hablar y expresarse a través del lenguaje. El aparato fónico, vocal, tiene que estar saludable. Posición de la lengua, el paladar. Los sonidos a partir de los 6 meses cambian, ya no son universales, lo que les decía. Si el bebé a los 6 meses deja de emitir algún tipo de sonido, debemos estar alertas e ir donde un especialista. El tercero es el ambiente rico en lenguaje. Tiene que existir lenguaje en el ambiente, entonación, cómo se lleva una conversación, los nombres correctos de las cosas.
mejor comprensión del ambiente. Esto le va a ayudar a una mejor comprensión del ambiente, el diálogo interno para entender nuestro pensamiento. Y no se olviden que nosotros somos modeladores de este lenguaje. Así como nosotros podamos entablar una conversación, ellos también lo van a hacer. El 4, el deseo de hablar. Y este es muy importante, es la parte emocional. Necesita existir alguien que escuche lo que estamos hablando. Y es importante la conexión emocional. Cuando el niño habla, el adulto tiene que ponerse a su altura y escuchar. Y ahí es donde estamos desarrollando la voluntad de ser escuchados y la voluntad de hablar. Aquí hay otra cita también de la doctora María Montessori, que habla del lenguaje. Estos sucesos explosivos y erupciones en sus poderes de expresión continúan en el niño mucho después de la edad de los 2 años. Existe el uso de oraciones simples y complejas, el uso de verbos en sus tiempos, modos, incluido el subjetivo. Aparecerán de la misma manera inesperadas cláusulas coordinadas y subordinadas. Así se establecen las estructuras mentales y los mecanismos de expresión del lenguaje propios de la raza y clase social a los que pertenece el niño. Este es el tesoro preparado del inconsciente, que luego se entrega a la conciencia, y el niño, en plena posesión de su nuevo poder, habla y habla sin cesar. Cuando se produce una explosión del lenguaje, el niño habla y nosotros debemos estar prestos a escuchar, ponernos a su altura del niño, dejar los equipos electrónicos y desarrollar esa voluntad del lenguaje. Aquí vamos a hablar de la adquisición del lenguaje. Existen dos formas, la receptiva, todo lo que escucho, y la expresiva. La receptiva, mientras más palabras el niño escuche, mientras más en contacto esté con la gente, mientras más lenguaje, mientras más él va a tomar en cuenta todo esto que está escuchando, ¿no? Durante el primer año de vida se encuentra en la parte receptiva. El niño escucha al adulto, piensa que él no, el adulto piensa que él no entiende. Hablamos delante a veces de los niños cosas que no son adecuadas, conversaciones inapropiadas, y no nos damos cuenta que ellos son receptivos en este momento. Entonces hay que tener mucho cuidado con las conversaciones de adultos que tengamos. Y también tenemos la parte expresiva. Mientras más palabras se dé, mientras más palabras técnicas exactas se dé, mucho mejor. A veces decimos perro, perro, pero podemos nosotros dar un salto más. Este es un perro de raza golden, por ejemplo, y aún mucho más, ¿no? No olvidemos que la adquisición del lenguaje, que la parte receptiva es mucho más grande de lo que podemos expresar. Entonces, como tips, cuidar siempre las conversaciones que tengamos y tratar de ofrecer a los niños mayor cantidad de palabras. Mejor sea el lenguaje técnico. A veces pensamos que los niños no van a poder pronunciarlo, pero no se olviden, pensemos que ellos están siendo receptivos para luego poder expresar. Mientras más lenguaje, entre más lenguaje saldrá, ¿no? Mientras más lenguaje entre, más lenguaje saldrá en los niños. Aquí vamos a hablar un poco del desarrollo del lenguaje, y bueno, este es un tema muy amplio, pero para todas aquellas personas que estén dentro del Club del Educador, les vamos a pasar el detalle de todo este desarrollo del lenguaje por etapas, ¿no? Y existen dos fases. Primero la prelingüística y la lingüística que ya viene con palabras. Entonces, esta parte yo se las voy a compartir a aquellas personas que estén dentro del Club del Educador. Y bueno, la etapa lingüística, una vez que el niño dice su primera palabra y que nosotros la podemos entender, se desarrolla el lenguaje hablado, que va a partir de los 12 meses hasta los 36 meses. El proceso de adquisición del lenguaje no es lineal,
sino que se va dando de acuerdo a explosiones. Y es por eso muy importante poder estimular al niño desde que está en el vientre, cuando nace, y no exponerlos a las pantallas. Hasta los 2 años, cero pantallas, por favor. Entre la conquista de las sílabas y las palabras hay un lapso de tiempo. El desarrollo, como les decía, se va dando de forma interna y hasta que se da un nuevo momento de maduración en el cerebro, puede que el niño exprese todo el lenguaje y esté expresado por el niño. ¿Cómo trabajamos el lenguaje en un ambiente Montessori? El niño llega al ambiente hambriento y sediento de información. Pensemos eso siempre, que cuando vayamos a un lugar, a un parque, cuando vayamos a un museo, a un teatro, pensemos que el niño está sediento de esa información. Nosotros como adultos, eh, dice María Montessori, debemos preparar el ambiente. Y ambiente no me refiero a tener un aula Montessori, sino al espacio en el que vamos, en el que el niño va a interactuar. Si vamos a un teatro, bueno, como adultos nos informaremos el nombre exacto de cada objeto del lugar y vamos hablando con los niños, vamos interactuando, mostrándoles los nombres de los objetos. Y es en esta razón que aquí en nuestros ambientes Montessori eh, hay un nombre para cada cosa. El niño que ya sabe hablar, ahora ya va a perfeccionar su lenguaje, ¿no? A partir de los 2 años y medio, 3, vamos a darle los nombres exactos a los niños. Aquí, por ejemplo, tenemos em, la actividad de lavar una planta. Para esa actividad tenemos una brocha, tenemos una esponja, un balde. Entonces, cuando nosotros hacemos la presentación, les damos el nombre de cada material. El lenguaje le va a ayudar a la organización y formación de su personalidad. Es importante que cuando nosotros pensemos en lenguaje, pensemos que el niño está desarrollando su personalidad, que a través del lenguaje él va a expresar todo lo que siente, y va a tener también un orden mental. Con el lenguaje vamos a llevar al niño a un nivel intelectual mucho más elevado. Le va a ayudar al niño a clasificar y ordenar su ambiente, clarificar todas las percepciones de su ambiente. El lenguaje está en todas las áreas. El ambiente debe estar preparado para nutrir al niño. ¿Y cuál es nuestro rol como adultos? Primero, el adulto debe funcionar como modelador a seguir. Como les decía, las interacciones que tengamos entre nuestros pares tienen que ser cordiales para que los niños también vean cómo es que hay una conversación entre padres, ¿no? Entre padres, entre amigos, entre profesores. Cada objeto y lugar o persona es un material de lenguaje. También podemos ayudar a los niños fomentando el lenguaje con libros, canciones, dar el nombre correcto de las cosas, muchas experiencias sensoriales, exploración, exploración del ambiente interior y exterior. A veces pensamos que el niño lo sabe todo o, o podemos nosotros estar en una idea errónea, pero podemos hablar de, hoy vamos a conocer la cocina, por ejemplo. Y en la cocina hay tantos objetos con tantos nombres diferentes y funcionalidades diferentes que podríamos hacer un tour en la cocina. Imagínense, yo, yo nunca lo hice, pero ahora pensando, puedo imaginar 2 horas de mi tiempo invertidas mostrándoles a mis hijos cada nombre de cada objeto, ¿no? eh, Desarrollar también la oportunidad del lenguaje, que los papás no, no funcionen como un obstáculo, sino que funcionen como un puente. A veces preguntamos a los niños, ¿cómo estás? Y el papá o el adulto directamente está bien.
Entonces, ¿qué información estamos dando? De que tal vez él no puede expresar lo que está sintiendo. Es importante esperar un poco y esperar que él pueda expresar lo que siente. O cuando le preguntamos, ¿cuál es tu nombre? Sí, se llama Juan. Esperemos un poco que él pueda responder. Démonos también tiempo como adultos y seamos un poco pacientes. Es muy importante que el niño tenga mucho estímulo auditivo también, a través de canciones, mensajes positivos. Veamos también qué tipo de canciones ellos van a escuchar, si son realmente realistas. Acuérdense que hasta los 6 años tenemos que mostrarle todo lo real posible, ¿no? Nada de fantasía, hasta los 2 años, cero pantalla, y para que ellos también eh, puedan, puedan tener toda esta información de lo que es el lenguaje y de su medio ambiente, ¿no? Hablar con claridad, no se llaman papos, se llaman zapatos, dar nombre correcto a las cosas, a las acciones, incluso a los lugares. Aquí hablamos del conocimiento del desarrollo humano. El conocimiento básico del desarrollo del lenguaje. Es muy importante que nosotros como adultos sepamos y conozcamos las herramientas para saber qué es lo que necesita el niño y ayudar cuando se necesite, cuando él necesite un apoyo. Si a los 3 años no está diciendo una frase completa o no está hablando algunas palabras, bueno, apoyemos, busquemos a los profesionales para que nos puedan colaborar en ese aspecto. El bilingüismo, hasta los 12 años, hasta los 12 años el niño adquiere con total naturalidad y entonación el tema de diferentes idiomas, ¿no? Y además la estructura también. El adulto debe hablar el idioma que domina y no mezclar entre dos idiomas, em, entre dos idiomas, así es. La conexión emocional. La conexión emocional. Es muy importante la conexión humana. Hay una tendencia que es la tendencia al gregorismo, a estar con nuestros pares, ¿no? Y eso es importante, sentar las bases cuando el niño ya, sentar las bases ahora, cuando el niño sea adolescente, tenga la capacidad que conecte y ser escuchado. Hoy en día, los adolescentes, incluso ya niños, están con la tablet, los celulares, desconectados de su mundo. Pero es importante que como papás modelemos también este aspecto, que cuando el niño nos hable, nosotros también escuchemos. Y esto va a ayudar a que más adelante, cuando el niño sea un adolescente, pueda escuchar y escuchado, ser escuchado y escuchar también. Y esto empieza desde muy pequeños, papás, educadores. Otras sugerencias, grupo de juegos, convivir con la familia, escuchar música, rima, poesía, conexión humana con otras personas es muy importante en esta primera infancia. El niño aprenderá con la preparación ¿qué aprenderá el niño con la preparación del área del ambiente? El niño aprenderá que los objetos tienen un nombre, pero que no hay otras palabras que puedan expresar sentimientos, acciones y lugares. Aprenderá que las palabras tienen una secuencia definida en una oración. Por ejemplo, caballo blanco él, ¿no? No es correcto. Lo correcto sería el caballo blanco. Entonces, hay ciertos pasos como juegos y exploración que hacemos con los niños aquí en el ambiente para que ellos puedan tener un orden mental y puedan expresar el lenguaje de manera correcta. Hay 3 aspectos a considerar en el área del lenguaje. Primero, ayudar al niño a expresarse en público. Y es muy importante escuchar y la confianza en sí mismo, ¿no? De ser escuchados. Silvana Montanaro hablaba de que teníamos, el ser humano tenía 2 piernas psicológicas. La primera era la confianza que tenemos en el mundo exterior, que eso nos da la conexión que hemos tenido con nuestro cuidador primario durante los primeros meses de vida,
Y el otro es la confianza en sí mismo. La confianza, uno es la confianza en sí mismo y el otro es la confianza en su ambiente exterior. El segundo es el enriquecimiento del vocabulario. Le damos al niño muchas palabras simples y complejas, siempre en el ambiente. Y esto le va dando al niño dignidad. Hablamos, por ejemplo, de los sólidos geométricos aquí en el ambiente, no solamente de las formas básicas, sino hablamos de una pirámide con base triangular, hablamos de una isla, de un lago, hablamos de los países y le damos al niño vocabulario que es diferente en distintos aspectos del mundo también. El tercero es la expresión a través de la lectura y la escritura. Los ejercicios de escritura y lectura le dan al niño las llaves para el mundo y lo llevan a otro nivel de conciencia intelectual. Sabemos que escribir es otra forma de comunicarse con otros y que con otros son las llaves del mundo. En Montessori la escritura viene antes que la lectura. La escritura implica mucho análisis de la palabra. La lectura implica sintetizar los sonidos para saber lo que dice. Ayudar al niño a expresarse adecuadamente a través de la escritura, preparando la mano y la mente. María Montessori decía, así como preparamos nuestra mente, también nuestra mano debe estar preparada para expresar el lenguaje. Ciertamente la escritura, ¿no? Llevarlo a una preparación para la comprensión total de la lectura, no solamente que lea, sino que entienda lo que está haciendo y que sepa que escribir y leer son otras formas de comunicarse. Entonces, la escritura implica analizar la palabra que yo estoy escribiendo, ¿no? Leer es sintetizar, es un proceso mental que requiere mucho análisis, no solo para que sepa leer, sino para que lo que leo sea entendido. Y esto en Montessori trabajamos con juegos y ustedes lo pueden hacer en casa, en su aula. Ya cuando los niños están entrando a primaria, podemos escribir en papeles pequeños, por ejemplo, un mensaje, ¿no? Ve am, a la mesa de Juanita y trae el lápiz rojo y que solamente lo lea. Y podemos estar dando diferentes consignas de esta manera para que los niños también se diviertan. ¿Cuál es la preparación indirecta para el área del lenguaje? Bueno, nosotros aquí en el ambiente Montessori tenemos cuatro áreas. La primera es la vida práctica, la segunda es el área sensorial, lenguaje y matemáticas, ¿no? ¿Y por qué es tan importante trabajar la vida práctica antes de trabajar el lenguaje? Primero, porque nos va a enriquecer el vocabulario, vamos a tener mucho más vocabulario para expresarnos porque tenemos muchos materiales de la de la vida cotidiana en nuestro ambiente, ¿no? Y segundo, para el control y coordinación de los movimientos, para que nos ayude a concentrarnos, para que exista una secuencia lógica de paso. En Montessori, en las actividades que realizamos, siempre todas las actividades desde trasvase, lavar una mesa, barrer siempre hacemos de izquierda a derecha y es así como escribimos, ¿no? La destreza de las manos y de los dedos. Eh, aquí en el área de vida práctica vamos desde exprimir una esponja, tener el control, con control y coordinación de la mano, el desarrollo de la voluntad, de que ellos puedan hacer esas actividades sin presión, solo por su voluntad. Es también importante tomar en cuenta en ese aspecto el movimiento de los ojos, los movimientos circulares también que hagamos en el área de vida práctica. ¿Y qué hacemos en sensorial? En sensorial tenemos ejercicios del sentido visual, como los bloques de cilindro, por ejemplo, el gabinete geométrico, el gabinete botánico, ejercicios del tacto, tablas de áspero y liso, que nos va a ayudar a preparar la mano cuando ellos eh,
ya entren a la etapa de escribir, la ligereza en la mano, ejercicios del sentido auditivo también a través de las campanas Montessori. Eh, ya llevamos al niño a un nivel de una discriminación visual, ¿no? Y no solamente de hablar también de áspero, liso, eh, de discriminación de formas, refinamiento de la parte visual también. Les agradezco por darse este tiempo de capacitación con los niños, para los niños y también nosotros como adultos. Todas las preguntas que tengan van a ser respondidas y también voy a compartir eh, el desarrollo de los niños de la etapa prelingüística y lingüística para que lo tengan en cuenta. Que tengan una linda noche y muchas gracias.